Bienvenidos a Sin Cuentos ni Cigüeñas, nuestro podcast en español en Planned Parenthood of Florida, un espacio donde rompemos estigmas, resolvemos tus dudas y hablamos de todo tipo de temas de salud sexual y reproductiva sin miedo ni vergüenza. Ponte cómodo y disfruta de este rato porque empezamos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Cuentos ni Cigüeñas, el podcast en español de Planned Parenthood of Florida. Hoy vamos a hablar de algo que genera mucha confusión, también miedo y silencio. Es el virus del papiloma humano conocido como VPH. Según el CDC, he estado leyendo y es que cerca del 80%, 85% incluso de las personas en Estados Unidos, eso sí, sexualmente activas, tienen este virus. Y quiero comenzar con algo clave. Las pruebas, la citología, ese examen que muchas mujeres evitan, posponen o simplemente temen. La citología es una prueba sencilla que permite detectar cambios en las células del cuello uterino antes de que se conviertan en cáncer. Se recomienda hacerla de forma periódica, dependiendo de la edad, eso sí, nos lo contará en unos minutos tan solo nuestra doctora, pero bueno, en principio dependiendo de la edad y del historial médico, no debería doler. Ahora también descubriremos, nos contará una paciente que tenemos como invitada si es molesto o no. Puede ser algo incómoda. Y los resultados, si salen anormales, los siguientes pasos son una evaluación ya con un especialista. Y aquí viene la pregunta importante. Si puede literalmente salvarte la vida, ¿por qué hay tantas mujeres que siguen evitándola? De esto vamos a hablar. También vamos a conectar todos los puntos, lo que es una citología, el VPH, el virus en sí, y el cáncer de cuello uterino, porque hay una realidad que creo que no se dice lo suficiente, y es que la mayoría de las personas sexualmente activas van a tener el VPH en algún momento de su vida. Entonces, ¿por qué no hablamos de esto con cierta naturalidad, no? Para esta conversación me acompañan hoy Gabriela Sotolongo, ginecóloga del Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York, y también Claudia Blest, es una de nuestras pacientes en nuestros centros de salud de aquí de Florida, de Planned Parenthood of Florida. Además, te cuento que también he salido a la calle a preguntar qué sabe la gente sobre el virus del papiloma humano y veremos qué es lo que nos han contado y también las preguntas que tienen para nuestra especialista. Así que sin más rodeos, comenzamos. Doctora Sotolongo, quiero comenzar contigo. Vamos a arrancar con lo básico. ¿Qué es exactamente el VPH? Sí, buena pregunta. Es un virus de DNA. Es un virus que infecta las células de la piel, pero también los membranas mucosas, que son los tejidos humanos que recubren cavidades como la boca, la nariz, el intestino, pero también la vagina. Y este virus existe en otras especies, como decir los conejos o los perros, pero este virus es específico para los humanos. Y tiene muchos genotipos, más de 200 genotipos. Puede provocar verrugas genitales o cáncer. Algunos genotipos también son de alto riesgo, otros de bajo riesgo, así que es un virus con muchos tipos diferentes. ¿Y qué tan común es realmente? Bien común, sinceramente. Es la infección transmitida sexualmente más común en el mundo. Sumamos que más o menos 80% de las personas sexualmente activas contraen el VPH en algún punto en su vida. En 90% de esos casos, más o menos, el sistema inmunitario, inmunológico, elimina esa infección, particularmente en las personas jóvenes. Y aquí vamos a desmontar el primer mito, ¿no? Tener VPH no significa que alguien haya hecho algo malo. Correcto. Muchos pacientes pueden tener el VPH. Es algo que puede, como le expliqué, eliminarse por el cuerpo, pero es algo que nada más con una pareja, una experiencia, una relación sexual puede tener esa infección. ¿Por qué crees que es tan importante entender esto desde el punto de vista tanto médico, ¿verdad?, científico, como emocional? Correcto, muchos pacientes ya tienen miedo, ya tienen ansiedad, a veces vergüenza, lo cual impacta la decisión a buscar esa ayuda médica. Y como médico, nuestra meta es ayudar a nuestros pacientes, vivir una vida saludable, con la mejor calidad de vida posible y con tener, como estamos hablando, una pareja nada más puede infectarse con VPH. Por eso el seguimiento, las intervenciones tempranas, ahí nos puede ayudar mucho para prevenir las consecuencias de esta infección. Y aquí entra en juego el papel de otra de nuestras invitadas, ¿verdad?, de Claudia Blest, que es una de nuestras pacientes, y querría preguntarte, precisamente viniste a nuestro centro de salud por un diagnóstico, pero antes de que te dieran el diagnóstico suceden estas pruebas. ¿Cuáles fueron tus síntomas? ¿Cómo supiste que algo estaba mal, Claudia? Más que saber que algo estaba mal, yo particularmente todos los años me hago una citología para efectivamente evitar el tema de tener un virus papiloma
y que según después el análisis me pueda dar algún tipo de cáncer. ¿Cómo recibiste la noticia cuando te dijeron que sí, que tenías el virus? Bueno, igual uno queda como marcando ocupado, por decirlo así, porque emocionalmente es un poco doloroso en el sentido de que uno se pasa muchas historias y hasta que uno no tiene ya la definición del genotipo de tipo de virus de papiloma, ahí uno puede respirar o descansar. Pero, insisto, esto debiera ser algo que uno debiera tenerlo siempre, anualmente anotado para hacer, porque al final es tu vida la que está en juego. Totalmente. Doctora, el VPH se transmite principalmente, como decías, por contacto sexual, pero no siempre es como la gente cree, ¿verdad? Sí, correcto. Se transmite con relaciones sexuales, pero eso incluye penetración y también contacto oral genital, porque el HPV o el VPH puede infectar áreas del cuerpo como la boca, la lengua, la garganta, incluso como la área genital. La gran mayoría de las personas con esta infección no tienen síntomas. Es una infección que si sigue presente, algunos tipos pueden causar, como hablamos, verrugas, particularmente genitales, pero está asociado con picor, comezón, incomodidad, si tienes algunos síntomas. Como os decía Bueno, antes, me he ido a la calle y he preguntado a la gente qué tanto sabe del VPH. Y esto es lo que nos han dicho. Vamos con la primera pregunta. ¿Y los hombres también deberíamos hacernos chequeos del VPH? ¿O cómo funciona esto para nosotros? Este virus puede infectar los hombres como a las mujeres. Particularmente si hay relaciones sexuales entre hombres, tienes un poquito más alto riesgo de tener este virus. Y como estábamos hablando, puede afectar varias áreas del cuerpo, no solamente la vagina, no solamente la vulva, también la región anogenital. Así que los hombres también tienen riesgo de esto y se pueden hacer pruebas, particularmente si tienen esos riesgos en su historia médica. Y siempre debe hablar con su médico, particularmente empezando con el médico primario, para poder examinar esas áreas a ver si hay cambios anormales. Y Claudia, voy contigo. Desde que obtuviste tu diagnóstico, ¿has tenido que llevar algún tipo, pues, de seguimiento especial o visita de rutina y algún cambio que hayas tenido que adoptar en tu vida, si es que has tenido que adaptarlo? no, fíjate, mira, finalmente como mi citología salió que tenía el virus del papiloma, pero después con el análisis del genotipo que se hace y se define que no, estos virus del papiloma no dan o la probabilidad es baja de que te dé cáncer, bueno, ahí uno tiene que ser súper profesional en el sentido de hacérselo todos los años y no olvidarlo. Y lo otro también es importante uno como mamá, también hablar este tema con los hijos, y no solo con las niñas, sino que también con los niños. Como comentaba la doctora, mi hijo que es heterosexual, él se vacunó contra el virus del papiloma para también proteger a sus parejas, y mi hija que es más pequeña, más adolescente, ella también está al día con sus vacunas del virus del papiloma, porque en realidad yo creo que esa es un beneficio que hoy día tenemos con la tecnología y con las vacunas de evitar tener algún tipo de cáncer. Y otro detalle que has comentado hace unos minutos, hablabas de los diferentes tipos del VPH, ¿verdad? No son iguales, doctora, entonces hablemos de esto, de cómo algunos tipos sí que podrían llegar a reproducirse en un cáncer de cuello uterino, pero otros, sin embargo, no. ¿Nos puedes contar un poquito? Sí, exactamente. Hay algunos tipos de este virus que traen riesgo de lesiones precancerosas o cancerosas y es un proceso que típicamente toma entre 10 a 20 años en realizarse. Y el virus infecta a nivel de las células del cuello uterino, de la vulva, de la vagina. En esas células el virus se reproduce y tiene proliferación de la infección. Si el cuerpo no puede pasar esa infección, si sigue presente, puede interrumpir los procesos normales en las células y crear estos cambios anormales. A largo plazo, esas células anormales se pueden convertir en el cáncer. Y lo que mucha gente se pregunta cuando tienen que ir a hacerse una citología, ya hablamos de la citología desde el principio de este episodio, es cómo se detecta en esta prueba esos cambios, es decir, en qué consiste exactamente el proceso por el que, a través del cual vosotros decís estas células sí que son malas y de tipo ABC
o no? Buena pregunta. Se empieza con un examen que se llama Papa Nicolau. Ese era el nombre del médico que creó el examen, pero también en español se puede decir citología. Es una prueba ginecológica a donde se colecciona las células del cuello uterino. También se puede decir cervix, también se puede decir cuello de la matriz. Debajo de un microscopio se examinan esas muestras, esas células, para detectar cambios precancerosos o cancerosos. Y me imagino, como Claudia ya sabe, nosotras todas como mujeres no hacemos estos exámenes pélvicos en las clínicas ginecológicas, particularmente con el espéculo, el instrumento que se pone por la vagina para poder examinar esa área, incluso examinar el cuello uterino. Y Claudia, tú que viviste de cerca de esto, bueno, todas las mujeres teóricamente deberíamos estar haciéndonos una citología al menos anualmente, pero ¿cómo viviste este diagnóstico? ¿Recuerdas esa prueba, Claudia, como algo molesto, incómodo, doloroso? Mira, es incómodo, pero no es doloroso. Es incómodo y uno quizás tiene algún mito con respecto a que piensa que es muy doloroso, pero no, yo creo que es incómodo, pero hay que ver el beneficio que trae ese examen versus lo incómodo que uno lo pueda pasar. Totalmente de acuerdo, porque esto es clave, doctora. El cáncer de cuello uterino no aparece de la nada. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo llegamos hasta el diagnóstico más negativo, verdad? No aparece de la nada. Cuando estamos hablando de cáncer del cuello uterino que viene a través de ese virus o por infección de ese virus, puedes tener varios resultados anormales por diferentes razones. Hay un procedimiento, si queremos buscar más o entender más un Papa Nicolau o citología anormal, que se llama la colposcopía, y se utiliza para identificar esas células anormales. Es un procedimiento que toma entre 10 a 20 minutos y se hace en la clínica similar a esta citología o Papa Nicolau. Durante ese procedimiento se aplica una solución de vinagre y esa solución hace que los tejidos anormales sean más fáciles de observar durante el examen. Ahí miramos con el colposcopio, que es el instrumento con lentes de aumento, con luz, que nos ayuda a examinar las áreas de tejido con más detalle. Y si hay cambios anormales, ahí se hace biopsia, muestras, y de esas áreas podemos diagnosticar o obtener un diagnóstico. Así que este procedimiento ayuda para detectar y diagnosticar las lesiones de la vulva, vagina y el cuello uterino. Ahí empezamos, como decimos en inglés, el workup, para ver cuál es el próximo paso. Pues justo iba a preguntarte por el próximo paso. ¿Qué es lo que pasa cuando esa citología sale anormal? Cuando esa citología sale anormal, otra vez entender es por inflamación, es cambios hormonales, es algo debido al virus, es precanceroso o cambios anormales que están llegando a esa área precancerosas. Cuando sabemos que tienes lesiones precancerosas o lesiones de alto riesgo, de mediano o alto riesgo, ahí podemos empezar a hacer diferentes cosas para ayudar a la paciente. Si es una paciente joven y tiene esos cambios que son de riesgo mediano, ahí podemos hacer varias cosas, o podemos hacer el seguimiento con citología más frecuente para ver si el cuerpo, porque en las jóvenes sabemos que el cuerpo puede resolver esa infección, si en un año, o dependiendo de qué fue la diagnosis, si la infección sigue o si ya se ha resuelto. En las pacientes que no son así de jóvenes, la gran mayoría del tiempo hacemos la colposcopía, y si tenemos que seguir con algo más en términos de diagnosticar o porque hay algo muy riesgoso o precancerosos, podemos hacer conización, que es una biopsia más grande, pero también puede ser el tratamiento y puede curar estos cambios. Ahí es que el cuello uterino, visualizamos usando el espéculo otra vez el cuello uterino, y es una muestra de esa área. Y si tenemos esas áreas alrededor, los bordes, sin cambios anormales, sabemos que de esa manera podemos tratar también el problema, y muchas veces es el último paso que tiene que tomar esa paciente, además del seguimiento. Vamos a escuchar otra pregunta que hemos hecho en la calle y un oyente, pues una oyente en este caso, quiere saber. ¿Qué tan probable es tener VPH sin saberlo durante años? ¿Y qué pasa durante ese tiempo en el cuerpo? Si tienes VPH, esa infección, y el cuerpo no resuelve la infección, poco a poco el virus que está adentro de las células empieza ese proceso de crecer o reproducirse,
cambia los mecanismos de esas células normales para que empiecen a crecer con mutaciones y cambios anormales, de una manera que cambia la función de esa área y cómo actúan las células. Así que toma mucho tiempo con esta infección, pero eventualmente esa infección, cambiando la manera que funcionan las células y estos cambios anormales, crean precáncer y después cáncer. Por lo que veo, la realidad es que detectar cambios a tiempo pues, puede evitar que el cáncer realmente se desarrolle, ¿no? ¿Por qué crees, doctora, que tantas mujeres siguen evitando hacerse esta prueba? Sí, yo creo que mucho de lo que pasa es vergüenza. Muchas pacientes tienen mucha vergüenza con tener una infección o con explicárselo a su pareja que tiene infección. Pero también yo creo que la otra cosa es, la gran mayoría es dolor. Y yo siempre le digo a mis pacientes que hay técnicas para ayudar con los exámenes pélvicos dolorosos. Yo siempre ofrezco a los pacientes y siempre me hablo y le pregunto primero, ¿qué prefieres en términos de la posición de las rodillas? ¿A dónde estás sentada? ¿Le duele algo? ¿Cómo la puedo hacer más cómoda? Tenemos medicamentos que pueden ser antiinflamatorios, que pueden ser para la ansiedad, que pueden ser para endurmecer ciertas áreas, para ayudar que sea más cómodo. Incluso tenemos terapia física para el suelo pélvico, que eso siempre puede ayudar mucho con el dolor crónico pélvico. Otros métodos es que yo siempre le pregunto al paciente si quiere introducir el espéculo ella misma para sentirse más cómoda, porque a veces el dolor es con el examen, con el espéculo. Así que siempre le digo a todas las mujeres, porque nosotras todos nos tenemos que hacer estas pruebas, pero también a todos mis pacientes, habla con su médico, pregúntale, porque tenemos métodos para ayudarla y si alguien no le quiere ayudar, pues no es el médico correcto para usted. Y también creo que juegan un papel importante, tú has dicho la vergüenza, pero el miedo y la desinformación, porque es bien importante ser consciente de los riesgos que tenemos al contraer este virus y de que también podemos, bueno, pues evitar, no evitar contraerlo, porque eso no hay forma de evitarlo, ¿no? De ninguna manera, ya me lo dirás si me estoy confundiendo, pero al menos ir a hacernos las pruebas para que no avance ese virus y pueda ir a más. Entonces creo que la desinformación también juega un papel muy importante y me atrevería a decir que de forma muy importante en la comunidad hispana. Por eso que he creído que este episodio era bien importante, porque los pacientes seguro que llegan a tu consulta, doctora, con todo tipo de mitos y o enseñanzas que al fin y al cabo son incorrectas. Tienes toda la razón. Muchas veces las mujeres ni saben lo que es la citología, el Papa Nicolau, no saben por qué se hace, no saben cuánto tiempo se tiene que tomar entre los exámenes. Por ejemplo, las mujeres de 21 a 29 pueden empezar con citología nada más cada 3 años. Después de los 30 años de edad se puede hacer la citología o la citología con la prueba del virus a la misma vez. Si todo sale negativo, se puede hacer cada 5 años. Si se hace la prueba de combinación, si se hace la prueba de citología nada más, cada 3 años. Si una persona, un paciente jamás tiene resultados anormales, a los 65 años de edad puede terminar de hacerse esas pruebas, la citología. Pero si ha tenido algún resultado anormal, tiene que tener 25 años de resultados normales antes de no hacer las pruebas más. Así que siempre tenemos que informar a los pacientes porque nuestro trabajo, contárselo a los pacientes, explicárselo a los pacientes, pero nada más con ver un médico anualmente, un ginecólogo anualmente, vas a estar al día con todas estas cosas que podemos hacer temprano. Claro, y también esto me está dando que pensar. Mucha gente que tiene relaciones muy largas, ¿no? 20 años, 30 años juntos y piensan, no, esto a mí no me afecta. Pues aquí viene una tercera pregunta de un oyente, a ver qué es lo que te parece. Si estoy en una relación estable, ¿todavía tiene sentido preocuparme por el virus del papiloma humano o hacerme las pruebas? Es una buena pregunta, pero sí, todavía sigue importante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros encontramos o tenemos en la vida muchos cambios físicos, muchos cambios de la salud. Puede ser otro tipo de cáncer, una enfermedad, puede ser COVID, puede ser algo que cambia el sistema inmunológico y de momento esa prueba está positiva. Yo he visto pacientes que he tenido ese problema, le da diabetes muy fuerte, una enfermedad muy fuerte y de momento estamos viendo que sale positivo el virus en esa prueba. A veces puede tener el virus positivo negativo,
y por muchos años puedes empezar a ver cambios de las células y no sabes por qué, y después de una enfermedad así de grave puedes ver que a veces sale positivo. No es una prueba perfecta, pero yo la he visto varias veces, así que es algo que todavía les recomiendo a los pacientes si podemos hacer algo para prevenir cáncer, porque hacemos examen de mama, hacemos muchos otros exámenes para prevenir el cáncer. Entonces, algo sencillo que podemos hacer para a largo plazo ser más saludables. Justo de eso quería hablar yo ahora mismo. Ya hemos hablado del diagnóstico, de las pruebas, que si son incómodas, dolorosas o no. Ya nos ha quedado claro que además nuestra doctora trata de forma maravillosa a las pacientes y les da todo tipo de opciones. Y vamos a hablar de prevención, porque es bien importante que hablemos de esto. Y es que la vacuna del VPH, cuéntame, puede prevenir varios tipos de cáncer, ¿no? Pues una vacuna que puede prevenir cáncer es más de 99% eficaz en la prevención de lesiones causadas por este virus. Así y entonces, ahora que estás hablando de esto, en los niños, ¿debemos vacunar a los niños y a las niñas? ¿Y a partir de qué edad recomendáis los médicos, los expertos en esto, ponerse esta vacuna? Gracias por hacer esa pregunta, porque sí, es muy importante. Se debe dar entre los 9 y 14 años de edad y requiere a esa edad 2 dosis. Después de la primera dosis, 6 a 12 meses, después de la primera se da la segunda. Si su hijo no ha tenido, su hija no ha tenido esa vacuna y vas a empezar después de los 15 años de edad, se recomienda 3 dosis. La segunda es en 1 a 2 meses y la tercera a 6 meses. También se puede dar hasta los 45 años de edad. Hoy en día también estamos empezando a usarlo en pacientes que ya tienen cambios de las células, pero no han llegado a tener precáncer. A veces le damos una dosis de la vacuna también, si no ha tenido la vacuna o si ha tenido la vacuna, para ayudar en el tratamiento de esos cambios anormales. Así que es algo que se puede dar hasta los 45, pero yo conozco pacientes que se lo han dado más, con más edad de 45, pero eso es lo que dice aquí en Estados Unidos las reglas. Y entonces, ¿por qué escuchamos tanto a los padres decir los niños no necesitan la vacuna, son niños? Bueno, lo recomendamos primero que nada en los jóvenes porque es más eficaz, funciona mejor cuando se administra antes de que la persona esté expuesta al virus. Con esta vacuna tenemos la habilidad de proteger a estos niños contra el cáncer en el futuro, porque la gran mayoría de nosotros, si tenemos hijos, queremos que tengan una vida llena de amor y felicidad y muchas veces una relación con una persona, tener hijos, tener una vida completa, ¿verdad? Bueno, eventualmente si tienen relaciones sexuales tienen este riesgo, así que lo estamos protegiendo a estos niños. Y también decirte que hay padres, porque yo lo he hablado con algunos padres, que dicen, bueno, es que la vacuna fomenta la actividad sexual. Otro mito. Es un mito, sí. La evidencia demuestra que administrando esa vacuna no aumenta la actividad sexual, no aumenta el comportamiento riesgoso en los adolescentes, nada más le está dando esta oportunidad de ser más saludable en el futuro, para tener una vida completa. ¿Y cómo crees que se están abordando pues, estas dudas en la comunidad hispana? Tú como hispana, como latina que eres, te enfrentarás diariamente a preguntas y a visitas de tus pacientes con este tipo de preguntas. Sí, y particularmente en nuestra comunidad latina somos muy religiosos, la gran mayoría, y a veces, otra vez, es esa pregunta que, bueno, si le estoy dando esta vacuna, le estoy dando permiso para tener relaciones sexuales, pero otra vez yo siempre le explico a los papás cuando están hablando de las vacunas, le digo, toda la enseñanza que tienes en casa de ser buena persona, de cuidarte tú mismo, tu cuerpo, todo eso sigue con tus hijos, ¿verdad? Así que dándole una vacuna, no le dice, no va a prevenir infecciones transmitidas sexualmente, no va a prevenir embarazo. Todavía tienen que tener precaución. Y toda esa enseñanza que ya le estás dando a su niño en casa, eso va a aplicar aquí también. Pero le estás protegiendo el futuro. Porque acuérdese que estos cambios son a largo plazo, toman 10 a 20 años. Pero si puedes proteger a tu hijo sobre el cáncer con una vacuna, ¿por qué no? Claro, totalmente, hazlo. Te quería preguntar también, el cáncer de cuello uterino en etapas iniciales muchas veces no presenta síntomas, según hemos podido tanto escuchar como he leído. Por eso las pruebas son clave. Pero cuando aparecen señales, cuando sí que hay síntomas, dime qué te parece lo que te voy a contar. Hay que prestar atención si algunos de los signos de alerta podrían ser sangrado anormal,
sangrado después de las relaciones sexuales y dolor pélvico. ¿Algo que añadir o alguno de estos es un mito? Correcto, no, todo es correcto. También puede ser aumento de su sangrado o puede ser un desecho o flujo vaginal anormal, que puede tener un olor malo o feo, un color diferente, muchas veces rosadito con color un poquito de sangrado. Así que todas estas cosas, pero también además de dolor pélvico durante el día, durante otras actividades, puede ser dolor con tener relaciones sexuales con penetración. Y por cierto, ¿me puedes nombrar algún síntoma que muchas veces se minimice o directamente se ignore? Para las mujeres todas. Desafortunadamente que con las reglas no han dicho a todas las mujeres que tener mucho sangrado puede ser normal, que tener dolor es normal. Y muchas veces las mujeres no hablan, no explican porque piensan que va a ser normal o que es algo que tiene que pasar porque las mujeres sufren mucho desafortunadamente. Pero yo creo que todos los pacientes, le digo a todos mis pacientes, tú eres la experta en ti, en tú misma, en tu cuerpo. Tú vives en tu cuerpo. Si me dices que algo no es normal, si algo se siente diferente, es mi trabajo, es mi rol de buscar el problema. Así que si hay algún cambio y tienes alguna duda, siempre vayas a ir al ginecólogo a hacerle la pregunta, porque la experta en su cuerpo eres tú. Y por cierto, los síntomas que muchas veces pues, se minimizan o se ignoran, luego llegan las malas noticias. ¿Qué pasa cuando se detecta tarde y ya damos un diagnóstico de cáncer de cuello uterino? Con el cáncer de cuello uterino, cuando se encuentra temprano, podemos hacer cirugía para ayudar en términos de empezar el tratamiento. Si llega a ser demasiado grande, se detecta muy tarde, ya la cirugía no es una opción al principio, no es algo que podemos hacer. Tenemos que hacer radiación y radioterapia y quimioterapia, perdón. Así que cambia las opciones, pero también cambia la prognosis, porque sí podemos hacer cosas antes de hacer una cirugía grande, cuando están empezando estos cambios. Podemos hacer procedimientos como la conización de ese cuello uterino para ya tratar esos estados bien principales al principio, ¿verdad? Pero si llegamos a un cáncer más tarde, pues ahora estamos cambiando la prognosis y también los tratamientos, desafortunadamente. Definitivamente, hoy nos vamos a quedar con varias ideas claras gracias a nuestra profesional, y es que el VPH, bueno, pues es común, eso ha quedado más que claro. Tenerlo no define a nadie y hablar de esto creo que podemos decir que es parte del cuidado, ¿no?, de cada mujer y también de cada hombre. Ojo, que el virus del papiloma humano no es solo enfermedad de mujeres, por mucho que hayamos nombrado aquí las citologías, que de hecho la citología puede detectar cambios antes de que sea demasiado tarde, y también pues la vacuna como método de prevención es lo ideal, lo magnífico, lo más recomendado por cualquier especialista desde que somos niños. Creo que has dicho, si no recuerdo mal, entre los 9 y los 14 años. Sí, son 2 dosis entre 9 y 14. Después de 15 años de edad son 3 dosis. Y la organización de WHO ha puesto esta meta de tener 90% de las niñas de 15 años de edad con la vacuna para el 2030. Así que hay muchos esfuerzos en este momento para aumentar la cantidad de pacientes y personas que le están dando la vacuna para poder proteger a todo el mundo. Una noticia magnífica, y tampoco quiero olvidarme de que es muy importante, ¿verdad?, hacernos esos chequeos. Por ejemplo, en nuestros centros de salud de Planned Parenthood of Florida, pues ofrecemos este tipo de consultas, pruebas de detección y también tratamiento con derivación a profesionales como serían nuestra doctora. Cuidarte también es informarte, es perder el miedo y actuar a tiempo. Muchísimas gracias a las dos, tanto a Claudia como a nuestra doctora invitada de hoy, Gabriela Sotolongo, porque habéis aportado, bueno, tanto tú, Claudia, tu experiencia, como la doctora, pues desde el campo de la ciencia, darnos esos números y esos datos necesarios para seguir cuidándonos. Muchísimas gracias a nuestras invitadas por esta conversación que creo que es tan necesaria. Gracias a ti por escucharnos, por cuestionar, por cuidar de tu salud. No olvidéis seguirnos en TikTok, en Instagram y en Threads. Y también podéis pasar por nuestro blog en español para enteraros de todos esos blogs que escribo personalmente sobre salud mental, salud sexual y reproductiva. Podéis suscribiros a Sin Cuentos ni Cigüeñas en Apple Podcast, en Spotify o en vuestra plataforma favorita. Muchas gracias de nuevo, chicas. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.